Bienvenidos a una nueva edición de Vigo a Debate. En esta ocasión vamos a hablar de algo que nos afecta a todos, que es de nuestro bolsillo, de la economía, porque con el cambio de año, con la entrada del 2023, han entrado en vigor una serie de medidas aprobadas por el Gobierno central. A lo mejor algunas de ellas no las están notando todavía, pero en teoría ya se han aplicado. Y quizás algunas de ellas dan mucho que hablar. Y por eso tenemos con nosotros pues, una mesa de economistas y de personas que nos pueden un poco ayudar a ilustrarnos sobre si estas medidas, primero, en qué consiste, que muchas veces hay dudas, y en segundo lugar, si son positivas o no para el consumidor, para los trabajadores, para los empresarios, en fin, mucho que debatir, así que tenemos a 4 protagonistas, 3 presenciales aquí conmigo y 1 online, así que vamos a presentarlos, que son los protagonistas en el día de hoy. Primero vamos a saludar al que no está con nosotros hoy, pero está de forma online, el secretario de la Asociación de Empresarios y Trabajadores Autónomos de Galicia, de ATA, Álvaro Viqueira. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y aquí nos acompañan en nuestro estudio aquí en Televigo, por una parte, una economista del sindicato CIGA, Nati López, ¿qué tal? Muy buena tarde. Hola, buena tarde. También está con nosotros un economista y CEO de la empresa Alon Group, Alfonso Longueira, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también nos acompaña un economista que además está haciendo la oposición para ser profesor de economía en secundaria, Sergio Montaña, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Marc. Bueno, son muchas medidas las que se han aprobado. Yo a mis invitados le he dicho, bueno, vamos a centrarnos en unas en concreto, porque es que si no nos vamos aquí a volver todos locos. Y quizás vamos por la que yo creo que más se está hablando y más nos afecta en el día a día, que es el de los precios de los alimentos, porque todos vamos a hacer nuestra compra y muchas veces nos sorprendemos con lo que nos encontramos, con unas subidas espectaculares. A mí me pasa, yo a veces tengo algún precio que me acuerdo de lo que valía en 2020 y lo que vale ahora, que se ha duplicado o triplicado ese precio. Ante esta inflación tan alta de los precios, ha habido una rebaja del IVA del 10 al 5% para el aceite y la pasta, y se ha eliminado el IVA para productos básicos como pueden ser el pan o la leche. Hay algunos que creen que esto es una medida efectiva y he escuchado a ministros del Gobierno central diciendo que no se está notando, pero que ya se va a notar en el próximo dato del IPC, y otros que creen que esto no favorece al consumidor, sino a las propias cadenas de supermercados que van a tener mejores márgenes. Así que como esto nos afecta a todos, y venga, vamos a empezar por orden en que os presenté, así que Álvaro, abres tú aquí el melón al respecto. ¿Qué te parece esta medida? Bueno, todo lo que sea, toda aquella medida que sea, en este caso, rebajar el IVA de los productos, en principio debería ser beneficiosa, ¿no? La medida está pensada un poco para que afecte al consumidor final. O sea, que no que las empresas pues, puedan aumentar sus márgenes de beneficios con esa rebaja de IVA. Entonces, en principio, debería favorecer a que el consumidor final, pues en su cesta de la compra, pues note esa bajada de IVA. Sí es cierto que nosotros pues, la vemos un poquito escasa porque debería, en nuestro punto de vista, pues aumentarse esa rebaja pues también al IVA de otros productos como puede ser la carne o el pescado. Pero en principio, ya te comento que cualquier rebaja de IVA pues debería beneficiar a consumidores. Y aquí el sector pesquero, por ejemplo, ha reivindicado mucho que se baje el IVA del pescado, que no ha entrado en este paquete de medidas. Nati, ¿tú cómo ves? En principio, bueno, pues eso, como decimos, dada a inflación tan elevada que estamos padecendo e que se centra especialmente nos alimentos, non? Son os que máis subiron no ano pasado, que estuveron de media en torno a un 16%, que se reduzo o IVA dos produtos básicos, lóxicamente, pois é unha medida casi necesaria. Outro tema é, son moi poucos os produtos afectados, é dicir, casi leite, fariña e derivados, non? E unha medida coyuntural, cun espacio de tempo reducido e incluso ligada, se mal non teño entendido, a como vai evolucionando a inflación subyacente. A inflación subyacente neste momento está no 7%. Non recordamos, hai que mirar moito para atrás para ver a inflación subyacente por encima do índice xeral. Entonces, claro, é necesaria, eu creo que era necesaria, pero que é necesaria eliminar o IVA dos produtos básicos, máximo nun, que despois, bueno, podemos entrar un pouco máis alá, porque isto deberíase enlazar co aumento das desigualdades sociais que se están producindo e a quen máis afecta o gasto en alimentos. Lóxicamente, pues, aos de menores ingresos. Sí, que como me comentabas, ata 1 de maio
están previstas estas rebaixas e que depende de como vaya ese IPC, Claro, se como prorrogan vaya ou non. subyacente, pero creo, se mal non recordo, está por que se a inflación subyacente se sitúa por debaixo do 5,5%, eliminaríase en abril esta medida. É dicir, que estamos falando de 4 meses, estamos falando de produtos que aumentaron en algúns casos un 50% o seu precio desde fai un ano e medio, e estamos falando dunha reducción de 4 puntos, que despois está outro tema das grandes cadenas comerciais de como que vai a pasar con eso, aí xa se nos escapa, Sí, sí. ¿no? Alfonso, ¿cómo ves? A ver, yo lo que creo es que las familias, una rebaja del 4% poco lo van a notar en su bolsillo, ¿no? Porque, a ver, la barra de pan que te cuesta €1... Bueno, perdón que te interrumpa, Sí. yo estoy pagando 1,10 ya por las barras de pan. Exactamente, exactamente. Y no me han bajado el precio. Y desde yo el no 1 sé de si enero. aparte os ha coincidido, Sí. pero si habéis comprado en diciembre y habéis comprado ahora en enero, y probablemente hasta haya subido, ¿no? Porque aprovechamos siempre el cambio de año para hacer sus pequeñas repercusiones de coste para arriba. Entonces, no sé yo muy bien si las familias lo van a notar. Y aparte, 4 céntimos por barra, ¿qué podemos conseguir en la cesta de la compra? Un ahorro de 20 euros al mes no nos va a sacar de pobres, la verdad. Hay un dato interesante que dice que se estima la medida un impacto de 660 millones. Y de los cuales unos 400 lo van a disfrutar las rentas altas, que son los que más consumen, ¿vale? Sí. Entonces, claro, es una medida orientada hacia lo que son las rentas bajas y no lo van a disfrutar ellos. Ya pasó con lo que sería el céntimo en transporte, los 20 céntimos lo disfrutaron los que más consumían, que eran las rentas altas, y los que lo necesitamos, pues no lo hemos disfrutado tanto, ¿no? Veremos cuando se acabe si efectivamente se ha podido ahorrar algo. Hay gente que decía que iba a sacar fotos a los tickets de lo mismo en diciembre, en enero y febrero para ver en el mismo supermercado a ver cómo... Es que sería un buen ejercicio, ¿no? Que lo hiciésemos, viésemos a ver si en junio hemos conseguido ahorrar y cuánto, a ver. También sí. Sergio. Pues sí, yo la verdad que estoy totalmente de acuerdo con lo que dijeron mis compañeros, pero al final aquí lo que le veo el gran problema puede ser que es una medida un tanto apresurada. Es decir, está bien que al final la rebaja del IVA sea en productos básicos, se beneficiarán mayormente las familias con menos recursos, pero también hay que ver el tema de las grandes superficies, cómo van a repercutir ese impacto en los precios. ¿Se espera que aumenten sus beneficios? Al final el gobierno yo creo que tiene que tomar una medida bastante grande para evitar esa subida en los precios. Y lo que decía Alfonso, la repercusión que va a tener la cesta de la compra, desde mi punto de vista, va a ser mínima. De hecho, según el sindicato de técnicos de Hacienda, por cada 100 euros de compra se van a ahorrar 3,85 euros. Es decir, es un ahorro escasísimo para la rebaja que se produce. Y bueno, también en línea de lo que decía un poco Nati Álvaro, hay que ver cómo va a afectar esto al IPC, porque se espera que la reducción del IVA pueda no ser tan equiparable al incremento que se produce al IPC debido en parte a la inflación que estamos viviendo. Sí, sí. Se habla incluso de limitar los precios, que parece que esa medida no va a salir adelante, pero no sé si ahora que ya ha hablado todos, ¿queréis apuntar algo más, Álvaro? No, a ver, un poco, sí es cierto lo que comentan ellos, que es una medida pues, a lo mejor un poco precipitada, sí, que se tomó pues cuando pues, muchos productores aumentan precios, ¿sabes? O fabricantes aumentan precios a principios de enero y después es una medida corta en el tiempo. Efectivamente, como comentaba Nati, pues, al final estamos pendientes de una inflación subyacente, ¿no? Si esa inflación subyacente sube al 5,5%, pues lo que es la medida deja de tener efecto. Pero bueno, yo creo que al final las rebajas de IVA, lo que comentaba antes, debería ser más amplia, debería ir a otro tipo de productos que tienen un gran peso dentro de la cesta de la compra, como puede ser la carne y el pescado. Y bueno, pues a partir de ahí, pues después ya veremos el impacto que tiene. ¿Queréis apuntar algo más sobre este tema? Carne y pescado, como dice Álvaro, sí, que aparte están al 10%. O sea que, bueno, sácame el IVA de la carne y pescado, que está pues, a 8 euros el kilo, pues son 80 céntimos por kilo de carne, ¿no? O sea, sería una medida interesante y que a lo mejor sí que eso influiría en el ahorro de las personas, ¿no? Pero bueno, claro, baja del 4 a 0, aparte de los tipos de productos que son, pues ya digo, yo creo que no se va a notar. Sí, sí.
Bueno, ya que estamos hablando de rebajas de impuestos, otro tema es la extensión de esas rebajas fiscales a la factura de la luz, que eso yo creo que es algo evidente, que sí que ha bajado la factura de la luz a raíz de las medidas que se han puesto en marcha. También sigue esa rebaja de los impuestos de la electricidad y el gas, que se prorrogará durante 6 meses más. Aquí, por exemplo, Nati, ti estás máis satisfeita como está funcionando esta medida? Porque isto é unha prórroga do que xa había. Sí, unha prórroga é unha medida necesaria, pero un pouco volvemos ao mismo anterior. O sea, volvemos ao mesmo problema anterior, que son problemas de fondo graves, que se parchean, intentanse parchear a corto plazo, pero realmente sin tocar cal é o problema de fondo, que é unha concentración de capital que se estuvo permitindo, que son 4 empresas ou 5, con un poder inmenso sobre os precios de mercado, casi nunha actitud monopolística. Entonces, claro, isto casi é como a limosna dos pobres, non? Unha pequena reducción hai, unha pequena reducción, pero o problema de fondo sigue estando aí. Sigue estando aí, e é difícil de justificar, é difícil de ver cando ves os beneficios destas 4 ou 5 empresas enerxéticas como se están multiplicando, que empezaron antes da guerra de Ucrania, non podemos botar a culpa a eso. Entón, efectivamente, entonces, aquí eu entendo que é un problema de fondo, é un problema que tería que se utilizar, que terían que se aplicar e estudiar desde outro punto de vista, e isto parece un pouco así como, pois eso, a limosna, o pequeno remendo para que nos vayamos todos un pouco tranquilizando e ao final tamén, pois, si pasa, pois pasa e probablemente, pois eso, ao mellor se estabiliza o precio, pero vai se estabilizar en uns niveles moi elevados, o mesmo cos alimentos, porque estamos falando que xa aceptamos unha inflación subyacente do 5,5% para manter as medidas, é dicir, que os precios van a quedar aí, non vamos volver aos niveles de fai 2 anos, e o poder adquisitivo da clase traballadora, dende logo, non é ese, non é o mesmo. Sergio. Sí, totalmente de acuerdo. Al final, el problema que tenemos es que realmente es una reducción bastante grande, pero también tenemos el problema de quién se va a beneficiar, porque al final son medidas que a corto plazo tiene un impacto positivo. Se está notando que España es uno de los países donde el precio de la luz es el más bajo en Europa, pero tenemos el problema de a largo plazo. ¿Qué ocurrirá a largo plazo? Ahora mismo las familias están de acuerdo en que notan esa reducción de los precios, ven como una buena medida, pero al final es lo que dice Nati, se tomó como una medida contra la guerra de Ucrania. Pero no le veo un efecto a largo plazo que nos repercuta sobre todo al poder adquisitivo de las personas. Sí. Álvaro. Bueno, a ver, en relación a la bajada, me voy a referir un poco a IVA, ¿no? Que es el precio de la energía eléctrica y del gas. El gas ya lo estábamos demandando porque se estaba aplicando anteriormente. Y la energía eléctrica realmente pues es una medida limitada, porque es para aquellos que tengan contratos de suministro de electricidad cuya potencia sea inferior a 10 kilovatios. La mayor parte de los autónomos, negocios de hostelería, peluquerías, tintorerías, tienen una potencia contratada mayor que esos 10 kilovatios. Por tanto, esa rebaja de IVA pues, no la van a ver, ¿no? Y ya también con la subida del precio de la energía de los últimos años, la mayoría de ellos pues ya tiene consultores energéticos que lo que hace es, con ello intentan bajar ese gasto, ¿no? Porque muchos negocios han tenido que cerrar porque las facturas de la luz se le duplicaban o incluso se le triplicaban. Entonces, bueno, yo creo que también un poco es la regulación del mercado energético, pues habrá que darle una vuelta. Yo ahí no soy experto en ese campo, pero está claro que hay que tomar medidas no cortoplacistas, sino medidas a medio o largo plazo, para que pues, el coste para las empresas y para los autónomos, pues el coste eléctrico pues, sea el menor posible. Alfonso.
Bueno, aparte hay que tener en cuenta que el gasto de las familias no ha bajado, ¿vale? Aunque nos reduzcan el IVA, ahora en las renovaciones de contrato o los nuevos contratos nos están aplicando el tope del gas. Entonces, bueno, las familias no han notado una bajada significativa por mucho que nos reduzcamos el IVA. Ya lo que hablabais antes, la energía ha subido, los contratos un poquito antiguos pues no les aplicaban el tope del gas, pero ahora con ese tope del gas se lo están repercutiendo en el propio contrato, ¿vale? Algunos incluso casi tanto como el propio consumo, y de eso pues se le aplica el IVA, ¿vale? Entonces, bueno, no ha bajado el gasto por consumo por familia. Bueno, aquí os quiero añadir 2 puntos. Uno, esto de la excepción ibérica, porque es que me sale mucho en redes sociales, ¿no? En Twitter, el mapa de lo que cuesta el megavatio en España, Portugal, respecto al resto de Europa, y hay una gran diferencia de precio. No sé si eso os convence. Y por otra parte, antes que hablabas de las enerxéticas aquí, Nati, o tema de estos impostos temporais a banca, enerxéticas, grandes fortunas, se crees que compensan algo ou non isto que comentabas? A ver, que compensen. No parte deses beneficios que teñen que se repercuta no Estado. Non parece que compensa, non parece que compensa lóxicamente, non? E ademais, outra vez nos volvemos a topar con 2 medidas coyunturales, isto creo que son 2 anos, non? En función de tal, o das enerxéticas, que decir, si tú ves os resultados das empresas, o incremento dos beneficios das empresas enerxéticas e das financeiras, é que é vergoñento tal e como está a situación da clase traballadora en xeral, incluso, bueno, pues do pequeno empresario, do pequeno autónomo. Das enerxéticas falamos, do sistema financiero, miramos un pouco para atrás. A concentración bancaria que se produciu. O peche de oficinas bancarias, que temos, non sei cantos, pero cerca de 90 concellos en Galicia que non teñen ningunha oficina bancaria. Eso no rural notase moitísimo, aparte ten unhas consecuencias máis alá do que o peche, é dicir, que provoca un maior despoblamento do que temos. Nas cidades, pois, pecharon moitísimas oficinas, é dicir, foi a actividade económica que perdeu máis emprego nos últimos anos. Estamos nos facendo de traballadores da banca, facemos online, estamos encantados, pero son postos de traballo que se foron reducindo, facemos o noso propio traballo. En cambio, paralelo a isto, tradúcese nun incremento do beneficio empresarial dos grandes bancos tremendo, dun incremento das comisións, que tens que ter unhas condicións que non todo o mundo pode ter esas condicións para ter a conta gratuita, dun incremento dos intereses que ahora mesmo se está vendo, é que todo o que está pasado ca banca, xa sin meternos no tema do rescate, que está aí e foron moito diñeiro público que se invertiu aí. É dicir, todo o tema que, sobre todo da banca e das enerxéticas igual, pero da banca ahora, é que é de moito calado, é con unhas repercusións tremendas no sistema productivo e incluso, eu repito, no propio despoblamento do rural. Eu creo que é unha das cousas que máis está contribuindo. E chegamos ao punto que lles permiten, porque ao final podemos dicir que é un servicio público que ofrecen, que se ofreza de forma privada, pero é como unha intermediación. E agora mesmo a propia Xunta de Galicia vende como tal que les cede uns espacios para colocar o caixeiro automático. É un pouco grave todo o que está pasando. Entón, isto parece non necesario, senón, vamos, o seguinte, e non a corto plazo, senón como unha medida, pois outra vez, que estamos todo ante medidas conxunturais, ante pequenos esforzos. Yo lo que veo el problema es que, bueno, cada día estamos más obligados a tener una cuenta bancaria. Cada día hay menos bancos, por lo tanto está formando un oligopolio encubierto, ¿no? El consumidor no tiene capacidad de negociación de ningún tipo. Entonces, todas estas medidas que vengan probablemente vayan a ser repercutidas al consumidor final. Se está repercutiendo ahora las subidas de los tipos de interés, pobre el que tenga ahora una hipoteca variable, porque le va a subir la cuota 100, 150 euros en este año tranquilamente. Y luego toda la inmensa cantidad de comisiones que nos están metiendo. Si nos comparamos con hace 3 años, pues hay bancos que han subido las comisiones mínimas pues 200 euros al año para la gente pues con bajos saldos, bajos ingresos, que son al final los que se intenta compensar con este impuesto, ¿no? Entonces, a futuro, todos los impuestos, si no se controlan de alguna forma, los van a pagar siempre los mismos, que somos nosotros.
Y bueno, pues habría que adoptar a lo mejor otras medidas, pues un aumento del impuesto de sociedades a este tipo de operaciones, este tipo de entidades y sobre todo promulgar que haya más intervinientes en el mercado, más bancos, nada de la concentración bancaria, sino que el cliente tenga capacidad de decidir a dónde va y si tú no me ofreces pues una rentabilidad de tanto, me puedo ir enfrente y coger algo mejor. Vale. La competencia es buena y eso es lo que tenemos que tener claro. Ya que vienes de Ponteareas, tú sí que notas el cierre de sucursales que comentaba Nati. Sí, a ver, noto la concentración porque allí ha habido pues varias compras, ¿no? y han cerrado bastantes oficinas, pero sobre todo en los concedios de alrededor, porque había mejor solo unas entidades bancarias y ahora abren pues 2 días a la semana, horarios contados. Claro, alguien que es un trabajador pues no puede adaptarse a mejor a los horarios que pretende. Entonces sí que se está notando que hay problemas para dar servicio a la gente. Cuando aparte, ya digo, para cobrar el cheque de 200 euros que nos ofrece el gobierno necesitamos una cuenta bancaria. Para cobrar una pensión nos obligan a tener una cuenta bancaria. Para hacer la declaración lo mismo, ¿no? Entonces... Sergio, ¿cómo es este asunto? Pues lo veo complicado. Lo veo complicado porque al final los bancos, desde mi punto de vista, es cierto que existen empresas y demás, pero mueven la economía. Yo creo que los bancos mueven y manejan la economía. ¿Por qué digo esto? Porque al final lo que provoca este impuesto es que la gente piense, ostras, pues se le está beneficiando, es bueno para nosotros, a los bancos le están imponiendo un impuesto muy alto. Según tengo el dato, es del 30%, que es un impuesto, bueno, se puede considerar alto. ¿Cuál es el problema? Que con ese impuesto tan alto, lo que van a hacer los bancos es dar menos préstamos. ¿Y qué ocurre con esto? Pues que la gente va a tener menos renta, las empresas van a disponer de menor inversión, tanto a nivel nacional como extranjero, por lo que el consumo en España va a caer drásticamente, desde mi punto de vista. Otro dato que me gustaría dar es que no es comparable Hungría, porque no es el mismo estilo de vida ni calidad de vida, pero el impuesto que tienen en Hungría sobre los bancos y otras sociedades es del 9%, comparado con el 30% que tenemos en España. Es decir, está muy alejado, es cierto, vuelvo a matizar que no es comparable al nivel de vida que tenemos aquí, pero que es una medida que, bueno, dentro de lo que es el sistema bancario húngaro, que no lo conozco tanto, lo consideran como una buena medida. Es decir, la gente puede acceder de forma más fácil a los préstamos, los intereses no son tan altos, no se caracteriza por ser un país inversor, pero sí que dentro de su propia economía la circulación del dinero en este caso es bastante elevada. Y ya para cerrar este punto del debate, Álvaro, ¿algo que añadir a lo que han dicho tus compañeros? No, en la misma línea. Nosotros lo único que esperamos, sobre todo con el tema del impuesto a la banca, es que eso no repercuta en la complejidad de acceder a financiación. Pues ya tenemos complicado el acceder a financiación, ya no hablemos de subidas de tipos, pues si este impuesto va a empeorar la situación para los autónomos referente al acceso a la financiación, pues evidentemente pues, será una cosa que el gobierno tendrá que mirar, ¿sabes? Entonces, bueno, nosotros, ya te digo, son medidas que nos afectarán indirectamente si al final hay una repercusión de esas subidas hacia pues, la financiación o hacia el precio de la factura. Bueno, Nati, ¿tienes ahí algo? No sé si quieres comentar ahí No, una nova aí. no. Vale. No, estaba mirando así por encima, Bueno. estaba mirando os resultados, os beneficios, Sí. os grandes beneficios da banca e claro, eu volvo a repetir un pouco o que dicíamos antes, é que non podemos aislar este resultado da desaparición, da concentración que comentaban aquí o compañeiro e despois do deterioro do servicio que se deu, é dicir, da pérdida de personal traballadores foi tan elevada que o deterioro notámoslo pues, desde horarios hasta que facemos nos telemáticamente a maior parte dos servicios que antes nos ofrecía a banca. E ao mesmo tempo, sí, eu creo que... Y no solo eso, permíteme añadir. Sí, claro. Es el tema de la digitalización que se lleva en los bancos. Que al final mucha gente de la tercera edad no dispone de la app móvil como podemos tener nosotros, que nos manejamos con cierta fluidez. Es decir, ellos necesitan una ayuda. Y si no tienen esa ayuda, al final, ¿a qué estás incentivando? A que quiten sus ahorros de esos bancos y lo guarden en casa, algo que tampoco es recomendable. Por lo tanto, habría que darle una vuelta de tuerca a ver cómo se puede ayudar también
tanto a la gente joven como a la gente de la tercera edad para que puedan acceder a sus ahorros, en definitiva. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y continuamos en este Vigo a Debate hablando de economía.